Favorecer la reconciliación emocional de lo perdido. ¿Qué es esto? Recolocar no significa reemplazar, ¿ok? No significa porque genera un rechazo, porque nos genera un apartado, sino dar a lo perdido un lugar de modo que su recuerdo no vete la posibilidad de que la persona en duelo pueda sentir interés y afecto por otras personas. ¿Qué es esto? No es lo mismo que yo guarde toda la ropa de mi expareja, ¿no? En forma de recuerdo, que decir, quiero guardar este muñeco de aniversario de bodas, porque es un recuerdo muy bonito de ella. Me recuerda que, ¿no?, todo lo que pasé, todo lo que viví, o capaz de perder a una madre. O sea, no hay que generar, no hay que tratar de decir, pensar, como dijo, no hay que tratar de siempre relacionar, es algo no solamente en pérdida de duelo, sino en general, el pensar de que eh, olvidar significa superar. No es lo mismo. Siempre lo escucho de forma muy genérica, no, ya la olvidé, ya la superé, ya, porque ya la olvidé, ya no me acuerdo, no es lo mismo olvidar que superar. Olvidar es decir, ok, ya no quiero traer a la mente, ya no lo quiero tener presente, pero superar es decir, ok, sí lo recuerdo, sí lo tengo presente, pero ya no me afecta tanto. Ya no me afecta recordar eso. Ya puedo hablarlo con naturalidad, ya puedo analizarlo, ya puedo recordar esa situación o ese momento sin que me afecte. Esto no solamente es para el tema de pérdida, de duelo, luto, sino en general. Siempre hay que quedar muy en claro de que olvidar no es superar. ¿Ok? Continúo. Cuando la persona se apresura a rellenar este hueco dejando por la pérdida, no se puede hablar de la recolocación, sino de defensas que torpecen la tarea. Como bien le decía en un inicio, el duelo no solo implica la pérdida de la persona. Por ejemplo, el perder una relación, ¿no? Separarte, también es un duelo, también te genera un duelo, un luto. Entonces, esto puede justamente evocarse más a ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, el típico, un clavo saca otro clavo, generalmente se conoce, es justamente lo que apela a esta situación, ¿no? Tratar de rellenar ese hueco dejado por la otra persona, que es lo que generalmente se trata de hacer ante la frase mencionada. En realidad, en vez de ayudarnos, lo que único que hace es entorpecer la situación que estamos tratando de querer superar. Porque lo único que tratamos de hacer es olvidar por la vía rápida, por decirlo así, y aclaro la palabra olvidar por la vía rápida, la situación o la pérdida que hemos tenido. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es superar, que es afrontar la idea de pérdida, analizar la situación de pérdida y continuar a pesar de la pérdida. ¿Ok? Eso es muy importante. Facilitar el tiempo para el duelo. El duelo requiere tiempo y a veces eso no es tan obvio y se presiona a la persona que retome actividades previstas o previas sin estar preparado. Sé fuerte. Tienes que ser fuerte por tus hermanos, tienes que ser fuerte por tus hijos, tienes que ser fuerte por tus padres. Esta forma de forzar a la persona a sobrellevar la situación puede ser muy contradictorio, puede ser muy negativo hacia la persona. Como le decía, cada persona tiene su forma de afrontar su duelo y eso tiene que ser muy individual, muy de cada quien. ¿Ok? No para todos nosotros es igual. Eso hay que tenerlo siempre muy en claro. Son muy comunes reacciones de aniversario, fechas especialmente difíciles. Como bien le decía, esto va a depender mucho de cómo la persona recuerde, ¿no? A la otra, capaz en un aniversario, capaz en un cumpleaños, capaz en una fecha especial, un viaje, algo, eso nos puede llevar a un dolor emocional por el recuerdo. Bien. Evitar formulismos. Eso es muy clásico y sinceramente no he tenido muchos velorios, sinceramente no soy creyente, por aclarar, pero a las pocas lugares que he ido siempre escucho el término te acompaña en el dolor. Y esto es, yo al principio, antes de invocarme a leer esto, siempre lo veía muy inadecuado porque yo decía, o sea, ¿y si la persona
sabes de que no te llevas en una relación, o sea, obviamente no vas a sentir el mismo sentimiento que está sintiendo el hijo ante la pérdida de su madre. Entonces, el te acompaña en tu dolor suele ser muy soso, muy de palabra de acompañamiento, ¿no? Y cuando me empecé a leer el por qué, tenía razón, es porque no todas las personas sienten igual. Entonces, el decir te acompaña en el sentimiento, es decir, siento tu mismo dolor. Y obviamente no sientes mi mismo dolor, no sientes igual que yo. Entonces, a la persona, bueno, también depende de la persona, les puedes causar algún malestar. Simplemente lo más aconsejable que les puedo brindar ante una situación como esta es brindarle, como bien le decía, la situación de confianza, ¿no? De que se puede abrir nosotros. El poder decirle simplemente es, mira, no sé qué decirte, pero si deseas hablar, si necesitas hablar con alguien, puedes contar conmigo. Si, si en algún momento necesitas algo, o puedo serte de utilidad, puedo ayudarte en algo, puedes contar conmigo. Es mucho más importante porque estamos diciendo a la persona de que tiene un hombro en que apoyarse, tiene alguien con quien conversar, tiene alguien con quien hablar, y es lo que queremos en realidad darle a decir, ¿no? Que más que decir, siento tu dolor, siento lo que sientes. Entonces, porque es tratar de equiparar dolores y creo que no es el punto ante una pérdida. Eso es un sin de ser muy importante, evitar de decir esas cosas como también les decía anteriormente, no, sé fuerte, tienes que ser fuerte, tus hermanos no tienen en quién apoyarse, tú tienes que ser el fuerte de la familia. Por ejemplo, sobre todo en caso de las pérdidas de los padres, ¿no? Ahora tú eres el hombre de la casa. Entonces, estas palabras ante el dolor que viene acompañado de la pérdida que tenemos, en realidad en vez de ayudar pueden perjudicar a la persona, así que hay que tener mucho cuidado a la hora de decirlas. Interpretar la conducta como normal. ¿Qué es esto? Como bien le decía, hay muchas formas de afrontación ante un duelo, ante una pérdida. Entonces, el aceptar ciertas conductas de momentum ante esta situación es muy importante. Por ejemplo, ver que la persona llora de forma inconsolable, que la persona tiene una ira de forma iracunda, que la persona tiene qué sé yo, hace una pataleta de rabia por dolor. El saber que es su forma de expresar el dolor ante la situación en el momento, sobre todo en las primeras instancias, y darlas por normales es muy importante. Porque hay casos en los cuales están las pérdidas, por ejemplo, ¿no? Yo he tenido porque toda mi familia siempre está en temas de hospitales, cuando el familiar se entera de la muerte, se tiran al piso en plan, no, mi mamá, no, mi papá, no, mis hermanos. Y siempre están los allegados o los hijos, no haces eso, no, estás en el hospital, no. Tienen que entender que el dolor es fuerte ante esa persona, o sea, que el dolor que está sintiendo esa persona no la vas a calmar con, oye, compórtate, oye, no, respeta, o sea, sí, si bien puede causar un malestar en el momento, tienes que entender de que el dolor es tal en el momento de la persona que es irremediable, que es, que es incontrolable para esa persona. Entonces, eso es muy importante y poder decir a la persona, mira, no estás mal, es normal que te sientas así, no es que me siento depresivo, es normal que te sientas triste, o sea, está bien. No es que me pongo a llorar todas las noches, está bien, es normal, está bien, no te preocupes, porque la persona tiene que sentirse que puede expresar su dolor sin ser juzgado, sin miramientos, sin que le estén apuntando con el dedo, sin que sepan que la gente, sobre todo los más cercanos a ellos, lo van a juzgar. Eso es muy importante. Tranquilizar informando de qué se trata, ¿no? Tratar de dar la noticia de la forma más sutil, suave, sin evadir ni dar falsos testimonios en el momento, sin dar falsa información, pero tratar de informar correctamente el duelo es muy importante, sobre todo en los casos de que seas tú la persona que tiene que dar la noticia, ¿no? Que tiene que dar esa mala noticia ante la familia, ante los amigos, qué sé yo. Permitir diferencias individuales. Bien. En las diferencias individuales
Como le decía, cada persona tiene su duelo distinto, cada persona tiene su situación distinta, cada persona tiene su dolor distinto. Entonces, permitir esta situación, esta expresión diferente es muy importante. Incluso en una misma familia no todos son creyentes, o no todos son agnósticos, o no todos creen en la misma religión. Entonces, es muy importante que cada quien lleve su duelo, su luto, ¿no? De forma distinta. Por ejemplo, dentro de la familia, capaz hay cristianos, católicos, qué sé yo, y hay budistas también, o capaz simplemente hay ateos, hay agnósticos. Entonces, cada persona va a llevar su luto de forma distinta y no hay que tratar de decir, no, tenemos que ir al velorio porque sí, tenemos que ir a misa porque sí. Cada quien tiene su duelo, su fase de duelo, su fase de luto y hay que tratar de respetarlo, saber que tenemos que respetar cómo lleva cada quien su duelo. ¿Ok? Puede que los requerimientos de una persona puedan entorpecer el proceso de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Capaz, en caso de pérdida de la madre en una casa donde están todos los hijos, uno diga, ¿sabes qué? Saca esa foto de la sala porque no quiero ver a mi mamá porque me duele cada vez que la veo. Pero para los dos es, no, que yo quiero recordar a mi madre, quiero verla cada vez que me levanto y salir, quiero verla ahí. Entonces, estos incompatibilidad de caracteres ante la afrontación del duelo puede ser entorpecer una a la otra. No quiere decir que uno esté bien y el otro esté mal, simplemente hay que darnos cuenta de que no a veces se puede llevar una conciliación en tema de situaciones. Estas posibilidades deben ser anticipadas y discutidas. Hay que, bueno, en caso dependiendo del rol que ustedes estén ante la situación, puedan llegar a un concilio. El ofrecer apoyo. El ofrecer apoyo es muy importante dentro de la etapa del duelo, como bien le decía. Va a ser muy diferente de cada quien, de cada persona, y es muy importante la forma en la cual dar apoyo. El grupo de autoayuda suele ser muy importante, son muy útiles en algunas situaciones. Va a ser necesario sobre todo en momentos especiales, en momentos de aniversario, de cumpleaños, y saber identificar esos momentos. Y sobre todo es durante todo el proceso del duelo, hasta bueno, dependiendo de la situación, hasta que creamos que la persona haya sido superada la situación, ¿no? Pero va a depender bastante. Bien, identificar defensas y estilos de afrontamiento, examinar los procedimientos que hacer frente al dolor. No todos, como digo, son los saludables, entonces hay que saber identificar justamente ellos. Conductas peligrosas o temerarias, como les decía, algunos casos de ideas suicidas, o uso de mecanismos extremos de negación, ¿no? Cuando la misma psique puede llegar a bloquear algunos recuerdos. Eso pueden ser muy dañinos a la larga, sobre todo va a depender de la sensación de dolor que nos cause. Identificar una patología y saber derivar. Por ejemplo, cuando vemos que la sensación del duelo de esta persona, el cual ha tenido la pérdida, nos supera, ¿no? Nos ayuda, creemos que no es lo suficiente y vemos algunos síntomas o unos signos en los cuales una puede tener ideas de suicidio, un cuadro depresivo clínico, algún trastorno de personalidad grave, qué sé yo, no solamente esto, sino algunos más clásicos, ¿no? Depresión crónica, insomnio constante, irritabilidad constante, justamente a causa del insomnio. Entonces es muy importante saber observar esas conductas, ¿ok? Y saber de que si no podemos conllevarlo, tratar de derivar a una persona especializada. Estrategia de intervención, vamos a facilitar la expresión de sentimientos y explorar sin emitir juicios. Como bien le decía, el tema de brindar apoyo sin juzgar es muy importante, brindarle el tiempo y el espacio a la persona que está en duelo, el saber darle su lugar a la persona, ¿no? Que cada persona vaya a dar su fase, su duelo en una fase distinta. Bien, facilitar a la persona que si desea estar en silencio o en soledad, también poder brindársela, ¿no? No siempre la persona lo va a querer afrontar con una persona al costado. No todos tenemos este tipo de personalidad. Algunas personas pueden ser más intrínsecas en ese aspecto. ¿Ok? Acá dejo unas palabras como muy importantes, ¿no? Cómo se enteró, qué estaba haciendo, cómo se sintió, qué le vino a la cabeza, qué hizo, cómo se sintió, cómo se siente actualmente ante el duelo.
Son frases muy importantes ante este tipo de situación. Buscar tranquilizar a la persona. Bien, esto es muy importante, pero más que el tranquilizarlo es saber cuándo tranquilizar a la persona. ¿Ok? Saber cuándo vas a tener que tú tratar de ofrecer esa tranquilidad. El poder que la persona se pueda experimentar el miedo, muchas cosas, en el proceso del duelo, el miedo, cómo afrontar la situación, cómo va a tener que sobrellevar, saber que tenemos que interpretar, como bien lo decía, de forma normal el comportamiento de la persona, las emociones frecuentes, por Horowitz en 1976, presenta que hay miedo a la repetición del acontecimiento, no solo que sea una sola pérdida, sino que perder a otras personas dentro de corto plazo, vergüenza por no haber sido capaz de prevenir o posponer el hecho, rabia hacia el fallecido, como le decía, culpa o vergüenza sobre los impulsos o fantasías destructivas en el momento, culpa del superviviente, como lo decía, miedo de identificación o fusión con la víctima, el identificarse, que podemos haber sido nosotros, ¿no? Justamente ahora con lo de la pandemia, tristeza en la relación con las pérdidas. Eso es como un símil que puedo brindarles. Reconstruir la relación, animar a la persona nos cuente cómo ha sido la relación con la persona, ¿no? Con la madre, con el padre, con el amigo, con el hijo, con el compañero, nos puede ayudar a nosotros a brindarnos una herramienta para poder ayudar a la persona. Nos ayuda a ayudarlo, sería la mejor frase. Palabras como esta podría ser cómo fue su vida, cómo ha cambiado desde tu vida, desde que murió, desde que falleció esta persona. Toda relación tiene sus subidas y sus bajadas, ¿no? ¿Cómo fue? No solamente en términos de pérdida, sino también en temas, por ejemplo, de pérdida de una relación, un trabajo, ¿no? ¿Cómo cambió tu vida desde que perdiste el trabajo? ¿Cómo cambió por qué tu trabajo era bueno o era malo? ¿O por qué cambiaste esta pareja? Eso es muy importante. Esclarecer se trata de ayudar a la persona a desarrollar un nuevo modo de ver los hechos, evitar el refugio en la frase como normal, como cualquier padre, como todos los matrimonios. El tratar de normalizar a veces ciertas situaciones también puede ser negativo, hay que tener mucho tino con eso. Pedir a las personas en concreto porque nos interesa el modo en que las suceden las cosas, ¿no? O sea, que nos diga cómo fue, qué pasó, cómo se sintió, cuáles eran las cosas que le gustaban, qué no le gustaba. O sea, que el poder ser conscientes de la situación nos va a ayudar bastante. Explorar los cambios del comportamiento, ver cómo cambió la persona ante la pérdida, señalar dificultades que ha tenido ante la situación del duelo, cómo ha sido el enfrentamiento problemático, cómo es tu vida ahora, disfrutas con lo que haces, con qué disfrutas, quiénes son tus amigos ahora, cambias, capaz el perder a esta persona nos hace cambiar en nuestro círculo amical, entonces es muy importante esto. Ahora, esto lo añadí porque con esta situación de COVID-19, creo que es muy importante saber el duelo de inmediato en forma de urgencia, ¿no? O sea, en situaciones totalmente intempestivas, en las cuales una persona se entera de una pérdida sin esperarlo, ¿no? No sé si, bueno, las personas que ven noticias han visto, ¿no? Que de la nada llevas a una persona porque se sentía mal y resulta que se complicó su situación y esta nos llevó a su vez al fallecimiento de la persona, y lo habíamos visto al día de ayer mismo, totalmente normal, en su rutina normal, en su situación normal, y nos enteramos. Entonces, ante esa situación, estoy brindando esa pequeña parte, es la última parte de la exposición, de nuestra charla, sobre cómo podríamos o cómo deberíamos tratar de ayudar a sobrellevar a la persona, ¿ok? Lo primero importante es mantener estricta vigilancia en las 72 horas iniciales o siguientes al que la persona se enteró de la pérdida, ¿no? Porque son las personas más frágiles, son las partes más importantes de la pérdida. El facilitar el duelo, como bien eso va a ser en toda situación, permitiendo el alivio, fomentando la expresión del sentimiento de la pérdida, ¿ok? Nunca debe darse a la persona que inicie la elaboración del duelo el papel de enfermo, ¿no? Salvo que sí lo sea.
medicalizando el duelo, solo se consiguen posturas de regresiva, ¿no? Dependientes y culpabilizadoras, que podrían prolongar el proceso. La utilización de hipnóticos y sedantes debe valorarse, pues podemos contribuir a proponer y planificar el duelo. Por ejemplo, cuando les decía, ¿no? El ritual del duelo puede ser muy importante en la situación. El ritual de la que la persona va a conllevar, hacer que la persona niegue la información que ha recibido puede ser dañina más que beneficiosa. Hay que tener muy importante eso. El personal sanitario, ¿no? Se debe mostrar calmado y seguro en caso de que ustedes trabajen en temas de área clínica, con actitud flexible y empática, tolerando la tristeza de la persona. Hay que tener siempre ese tino y no recurrir a instrucciones moralistas, ¿no? Como a veces se suele ver, Dios lo ha querido así, tienes que pensar en tus otros hijos, tienes que seguir viviendo. Entonces, el darle una orden a la persona no es lo más sensato en el momento en que la persona está sintiendo afectada por el duelo. En general es recomendable favorecer la situación de grupo, pero en ciertos momentos es bueno permitir el cierto aislamiento de la persona afectada. ¿Ok? No siempre decir, ok, ya te enteraste, vaya para su casa. No. O sea, acompañar a la persona y permitir que esa persona pueda expresarse con su tribu, con su gente, su situación y su dolor. Lo primero que tienes que hacer es que la persona pueda tratar de brindar esas herramientas para que la persona pueda reintegrarse con su gente, con su grupo, con sus quehaceres cotidianas para que esta afección sea un poco más llevadera. ¿Ok? Eso es muy importante. Una petición frecuente en la urgencia es la de poder visitar el cadáver. A veces puede ser beneficioso como puede ser dañino. Esto va a depender mucho del ritual que lleve la persona ante la situación. Eso es también es un punto muy importante en el término de las primeras 72 horas, porque también le puede dar tanto un punto de cierre como un punto de afrontación ante la situación. Informar a la familia debe ser siempre tener estos puntos en clave, ¿no? Como informar a la familia, tiene que ser un lugar tranquilo y adecuado, que garantice, ¿no?, su intimidad, porque yo, que como les digo, que está muy allegado al tema de clínica, a veces veo que se le da la noticia en todo el pasillo del hospital y no es lo mejor, no es lo indicado, no es lo esencial. La persona debe ser informada, es la más allegada. Lo normal no es ser la persona que va y se lo diga a todo el grupo, ¿no? Sino es ir y decirse a la persona y que esta persona a su vez se lo diga a su familia, a sus más allegados, porque el poder obtener esta noticia de una de las personas que pertenece a tu relación suele tomarse con más calmado, más tranquilo. La noticia no debe darse de manera brusca, ¿no? Como si tuviéramos prisa, ¿no? Oye, ya falleció, ¿no? Hay que tener tino para estas cosas. Tener tino ante la existencia del sufrimiento, saber cuándo, el nivel de conciencia que la persona tenía ante la muerte, ¿no? No es lo mismo que la persona haya estado luchando contra un cáncer, contra una operación, que enterarse de la nada de que ha fallecido. Los niños deben ser informados, eso siempre es muy importante, ¿no? Cuando los niños siempre dicen, no digas al niño porque le vas a faltar. No, el niño también se tiene que enterar, porque al fin y al cabo la noticia le va a llegar, y si tú le ocultas esta información no le vas a permitir al niño expresarse, y cuando les entere, el choque emocional va a ser más fuerte de que debería haber sido cuando tú pudiste habérselo dado y ayudarlo a sobrellevar esta situación. Así que no nos equivoquemos en esa situación de decir, no, al niño no le digas nada. ¿Ok? Eso es muy importante. Deben evitarse distorsiones o mentiras para promover la aceptación de la muerte como una realidad. A veces tergiversar el argumento sobre el fallecimiento de la situación puede llegar a ser negativo. Puede llegar a ser conflictivo ante la situación. ¿Ok? Eso va a ser todo por mi parte.